Bueno, pues se me oye bien, ¿verdad? Sí. Agradecerles a todos la presencia hoy, en esta tarde de viernes, que siempre es algo complicado concentrar a un numeroso grupo de personas para acompañarnos en esta conferencia que bueno, está enmarcada dentro de esta actividad que realiza esta casa, la Real Sociedad Económica Amigos del País de Tenerife, a través de un convenio que hemos firmado con otra entidad que también desarrolla toda su actividad cultural. Concretamente ahora veremos en qué temática, que es la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias. Me acompañan en la mesa don Octavio Rodríguez, que es miembro también de esta entidad y viene en representación de dicha sociedad, y don David Corbella, que va a ser el ponente que nos va a acompañar hoy para hablarnos, como decíamos, de las expedientes de soltería y viudedad como fuente para la genealogía. Veremos que se trata de un tema que, aunque parezca un poco chocante al principio, es ampliamente interesante, porque yo personalmente no lo conocía, pero créanme que es bastante interesante y aporta información sobre nuestros orígenes que nunca es despreciable. Sin más, yo voy a dar la palabra a mi compañero Octavio para que presente al ponente y cuanto antes empecemos podremos disfrutar con más rapidez. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Seré breve. Estamos en familia, nos conocemos todos, somos la mayoría del gremio de la genealogía, así que no voy a cansarles porque lo interesante es oír a David, que nos va a hablar de, como acaban de decir, los expedientes de soltería y viudedades como fuente para la genealogía. Tenerife de 1600 a 1800, que como sabemos es una herramienta imprescindible para los que nos dedicamos a hacer genealogías en esta cinta, ¿no? David Corbella Guadalupe es licenciado en Geografía e Historia del Arte y experto en Archivística y Biblioteconomía. Ha sido archivero del Convento Santo Domingo de Candelaria. Actualmente, y desde hace ya bastantes años, es técnico del Archivo Histórico Diocesano de Tenerife, así como vocal de la Junta Directiva de la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias, que hoy represento yo por enfermedad del presidente, que me llamó y estaba absolutamente fuera de juego. David es autor de varias publicaciones, entre ellas, por citar algunas, La evolución arquitectónica de las ermitas de Coda de los Vinos, Tenerife, del siglo XVI al XIX, Historia y evolución del patrimonio eremítico de Puerto de la Cruz, Fundación de capellanías en las ermitas de la diócesis nivariense, aportaciones a la ermita de San Francisco, Hacienda de las Tabanillas, Geneto, La Laguna, etc. Asimismo, ha presentado comunicaciones a congresos y jornadas, como estudio de los expedientes de reubicación de objetos, alhajas y vasos sagrados, tomados de los conventos desamortizados de la diócesis nivariense de 1835 a 1861. Ha impartido numerosas conferencias y participado en mesas redondas, como por ejemplo la genealogía y archivos en las jornadas de genealogía de Arona de 2010. Y ha sido comisario de exposiciones, entre otras la de Arte Sacro, la parroquia a través de su patrimonio, celebrada en 2014 en la casona de San Luis, Santa Úrsula, con motivo del 400 aniversario de la fundación de la parroquia de Santa Úrsula Marte. Bueno, David tiene muchas más cosas que decir. Mañana, entre otras cosas, pues ya va a otras jornadas en el norte, a las 9:30 de la mañana, ¿sí? Y tiene que exponer allá. Simplemente es una pincelada, ya, repito, casi todo lo que estamos aquí lo conocemos sobradamente, y lo importante es que nos hable de ese trabajo que seguro que desarrollará perfectamente. Antes de comenzar, quiero darle las gracias por haberme invitado a participar y dar esta conferencia. Es para mí un honor estar aquí. El trabajo que hoy presentamos es una recopilación de algunos datos extractados del proyecto que, dentro de mis competencias como técnico del Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de la Laguna, realizo desde hace algún tiempo. En el año 2012, tras la firma de un convenio con la Universidad de La Laguna, alumnos de grado en Historia e Historia del Arte realizan sus prácticas en nuestra institución, estando bajo mi responsabilidad como profesor externo. El proyecto consiste en su primera fase en el inventario y catalogación de una serie documental de expedientes de solterías y viudedades, seguido del análisis de los datos de los mismos, para concluir con la implementación de la información en una base de datos formada actualmente por casi 76.000 documentos. El proceso de catalogación es lento y minucioso, para poder recuperar la mayor información posible de dichos expedientes, siendo mayoritarios los datos de índole biográfico y genealógico.
Esta serie documental está formada por 257 legajos, 173 pertenecientes a la isla de Tenerife y 80 a las de La Palma, La Gomera y El Hierro, abarcando la investigación para esta conferencia los primeros 11 legajos, cuyas fechas límites estarían entre 1600 y 1800. Lo que hoy pretendemos con esta charla es dar una visión general de las posibilidades que tienen estos expedientes para la investigación histórica y genealógica. Veremos cómo a través de ellos, si estudiamos el expediente de un particular en concreto, podemos hacer estudios individualizados sobre el mismo y su trayectoria vital, al tiempo que la reunión de estos datos por medio de varios expedientes nos permitirá el análisis más general, como son los estudios estadísticos, los grupos poblacionales, los oficios o las clases sociales, algo que iremos analizando a lo largo de esta presentación, dejando para el final aquellos datos curiosos que fueron apareciendo a través de la lectura minuciosa de los expedientes. Una vez finalizado el proceso de incorporación del archipiélago a la Corona de Castilla, se inicia una nueva fase, el asentamiento de aquellos individuos procedentes no solo de Península Ibérica, sino de otros reinos, que habían participado en la conquista o bien que se sentían atraídos ante las oportunidades que ofrecían las islas para iniciar una nueva vida. Uno de los principales problemas con los que se encuentran no solo los historiadores, sino sobre todo los genealogistas de la época moderna, es la obtención de datos concretos de la trayectoria vital de aquellas personas que transitaron y se asentaron temporal o definitivamente en las islas. El control por parte de las autoridades de los foráneos tropezaba con la falta de recursos, tanto económicos como humanos, por lo que la elaboración de censos, matrículas y listas que recogiesen los datos de los inmigrantes se convirtió en un hecho excepcional hasta mediados del siglo XVIII, cuando Carlos III intentó que se ejecutasen con una periodicidad anual. Las fuentes documentales que tradicionalmente se han utilizado en la historiografía canaria para este periodo, como son los protocolos notariales, poseen lagunas que impiden alcanzar un conocimiento exhaustivo de lo que podríamos llamar discurso vital de estos individuos. Entre los obstáculos que encontramos, destacamos, primero, el hecho de que buena parte de la población tuviese la condición de flotante y transeúnte, estando en constante movilidad. Segundo, que no acudiesen necesariamente a los escribanos para registrarse o otorgar cualquier tipo de documento. Y tercero, la falta de datos en los documentos en caso de que estos se llegasen a otorgar. Es por ello de destacar la importancia que tienen los expedientes que hoy presentamos, como fuente que incluye información concreta de la biografía personal de los individuos desde 1600, al convertirse en los documentos necesarios para contraer matrimonio en las islas desde esa fecha. En la imagen les he puesto uno de los expedientes para que vean el estado en el que han llegado algunos de ellos a nosotros. Este no es muy antiguo, es de 1668, pero a consecuencia de una humedad, teníamos que, para poder leerlo, aplicar luz ultravioleta para poder resaltar la luz, a través de la luz la letra y poder leer, y poder sacar la información que tienen descrita en la parte inferior. El Concilio de Trento supuso importantes cambios dentro de la Iglesia Católica, pues impuso procedimientos para situaciones que requerían un mayor control. Se recomendaron algunas pautas sobre el sacramento del matrimonio que expresaban la necesidad de registrar los mismos en libros específicos, cuestión que se hacía extensible también al sacramento del bautismo. Este hecho se considera como el nacimiento paulatino de los registros sacramentales y de los archivos parroquiales como lugar donde conservarlos. Pocas décadas más tarde se incluyen las defunciones, de lo cual existe constancia escrita al publicarse en 1614 el ritual romano por el Papa Pablo V. Una de las áreas en las que se estableció un registro más efectivo fue el ámbito matrimonial. Así, en la sección 24 del Concilio, celebrada el 11 de noviembre de 1563, se establece la doctrina sobre el sacramento del matrimonio, excomulgando a aquellos que señalasen que la Iglesia erraba cuando prohibía contraer matrimonio viviendo el anterior consorte. No se trataba de un mero formulismo. Sin la sanción de la Iglesia, la convivencia conyugal no tenía reconocimiento legal, ni tampoco los hijos resultantes de ella, ya que equivaldría a un amancebamiento. Las autoridades eclesiásticas eran conscientes que en Canarias existían una gran cantidad de individuos extranjeros que contraían matrimonio, estando muchos de ellos ya casados en sus lugares de origen, lo que producía, en muchos casos, un fenómeno paralelo, la bigamia, situación extremadamente peligrosa en el siglo XVI, por la presencia de una población flotante, al ser Canarias una zona fronteriza y de paso obligado en el camino a India.
Es por ello que a la hora de la realización del matrimonio se obligaba al cumplimiento por escrito del mutuo consentimiento de los contrayentes, a la realización de las amonestaciones previas, la presencia del sacerdote y de los testigos en la ceremonia, o a practicar la velación. Sin embargo, esto no solucionaba el problema, al seguir existiendo la dificultad de comprobar la soltería de los numerosos contrayentes extranjeros o de islas distintas, e incluso en algunos casos de distintas parroquias dentro de una misma isla. No cabe duda de que el matrimonio de foráneos constituyó una preocupación constante de los prelados canarios, como lo demuestran sus mandatos. El obispo Fray Juan de Guzmán, en su visita pastoral de 1625, señalaba como una de las situaciones pecaminosas más graves la presencia de casados que permanecían en las islas sin sus esposas durante mucho tiempo. Para evitar situaciones como esta, desde finales del siglo XVI, se habían tomado la precaución de elaborar expedientes de soltería y obligar a los forasteros establecidos en el archipiélago a traer consigo a su familia, so pena de expulsión. El obispo Martínez Ceniceros, en los mandatos de la isla de Tenerife en 1598, ordena que la gente que llegue del exterior se le obligue a vivir con su pareja si son casados y están asentados en la isla. Este mismo obispo, años después, hará algo similar en los mandatos de la ciudad de Santa Cruz de la Palma, ampliando las condiciones. Si algunos se pretendieren casar, que sean ambos o alguno de ellos extranjeros, el vicario no permita que contraigan matrimonio, sino que primeramente traigan información de su tierra, donde son naturales, y de las partes donde han sido vecinos y moradores, cantidad de tiempo en el cual se pueda presumir que pueden haber contraído matrimonio o dado palabra de que son libres y no tienen impedimento alguno para contraer el tal matrimonio. En su visita a la parroquia de la Concepción de esta ciudad, de San Cristóbal de la Laguna, a comienzos del siglo XVII, insistía que para poder celebrarse el matrimonio, cuando alguno de los contrayentes es extranjero, deberán traer información de su tierra, de donde es natural, de donde han vivido o morado, por donde conste que no han contraído matrimonio ni tienen impedimento. Es significativo que a pesar de que dichos mandatos únicamente afectaban a las islas de La Palma y Tenerife, parece se hicieron extensivos a todo el archipiélago antes de ser recogida en las sinodales del obispo Camarimurga de 1631. Pues 16 años antes, en 1615, hemos encontrado expedientes para demostrar la soltería por parte de extranjeros. Ponemos como ejemplo la solicitud de soltería que realiza Antonio Díaz Tiznado en 1615, natural de Sevilla, para contraer matrimonio con Clara Castellana, de la cual no aporta ningún dato. O la solicitud de 1619 del marinero Manuel Álvarez, natural de Madeira, solicitando ser declarado libre sin aportar la razón de tal petición, algo frecuente en aquellos casos en que se usaba la certificación de soltería como una credencial que les acompañaba en sus viajes por si fuera necesario presentarla ante cualquier tipo de trámite. Ejemplo de esto último es la solicitud que hace en 1721 Juan Lozano de la Torre, vecino de Madrid y secretario que fue de Juan Amuriaguirre, gobernador y capitán general de las islas, solicitando se le reciba información de soltería para poder viajar con libertad fuera de Canarias. Como ven en la imagen, dice para pasar a Canarias, a España, perdón. No hay duda de que la norma recogida en las sinodales es la que van a regir estos trámites, concretamente la que figura en el capítulo 5, Constitución octava, folio 121 y siguientes, figurando dentro del apartado de los que quieren casar siendo uno o ambos forasteros. Ordenamos y mandamos que cuando algunos se pretenden casar, siendo uno o ambos forasteros, no permitan los beneficiados y curas que contraigan matrimonio, sino que primero traigan información que son libres y no tienen impedimento alguno, la cual información hagan en su tierra, donde son naturales, o de las partes donde han sido vecinos y moradores mucho tiempo. Algo fundamental en este tipo de trámite era la presentación de la documentación. Establece la Constitución en el folio 121 que traigan hechas y publicadas las amonestaciones de dichos lugares y todo en forma auténtica, ante los prelados o ordinarios de las sobredichas partes o lugares, donde los tales fueran naturales o hubiesen sido vecinos o moradores la cantidad de tiempo sobredicho. Sin embargo, los expedientes de soltería estudiados no suelen incluir dicha información de libertad realizadas en sus lugares de origen. Los solicitantes aluden a conflictos bélicos, a la dificultad de comunicaciones o a la pérdida de la documentación para no presentarla, obligando a la tramitación del expediente desde su inicio.
No obstante, si prestamos atención a las constituciones de Cámara y Murga, podremos comprobar cómo no se cumplían en su totalidad, al decir, hechas y publicadas las amonestaciones de dichos lugares, y todo de forma auténtica. Esto es debido a que había alguna documentación que era falsa. Por esta razón, para demostrar la veracidad de los datos presentados, se le da un límite a la validez de los mismos. Establece la Constitución que valdrán las amonestaciones hechas algunos meses antes de contraer, según la distancia de los reinos, provincias o lugares donde se han de celebrar los matrimonios. Queremos no valgan pasados 3 meses. Las sinodales establecen las pautas a seguir en el proceso del trámite. En el folio 122 dice que una vez presentada la documentación y antes de contraer el matrimonio, se lleve a Canarias, para que nuestro provisor la vea y juzgue si viene competente, y viniéndolo, dé licencia para contraer el dicho matrimonio, sin la cual no se pueda contraer, y todos nuestros vicarios así lo hagan y cumplan, so pena de 20 ducados aplicados a nuestro arbitrio. También establece la Constitución, en los folios 122 y 123, la sospecha pública a la que están sometidos todos los extranjeros casados, teniendo los beneficiados que comprobar si realmente lo son. Y ordenamos que los beneficiados y curas, si llegaren algunos forasteros en forma de casados a su parroquia, los examinen de dónde son, qué recados traen y los amonesten. Se presenten ante nuestro provisor y vicarios dentro de breve término para que allí declaren la causa de su ausencia y no lo cumpliendo los echen en sus parroquias. Y la misma diligencia harán si hallaren que algún hombre es casado y la mujer ausente, o la contrario, presente la mujer y el marido con larga ausencia, para que los ministros de la justicia eclesiástica les manden vivo adjunto y se vayan a buscar, invocando, si fuere necesario, el brazo legal y los confesores den aviso de todo esto, no contraviniendo al sigilo de la confesión. Los obispos canarios del siglo XVI y XVII combinaron sin mucho acierto amenazas de excomunión y penas económicas para los ayuntados sin estar velados y para los que retrasaran en más de 2 meses las velaciones, como un filtro más dentro del proceso que garantice el legítimo matrimonio. De hecho, el obispo David de Cárdenas, en el siglo XVIII, insiste en lo mismo, recordando que los únicos espacios válidos para sellar los esponsales son las parroquias, ermitas y conventos, siempre con la asistencia o licencia del párroco, y también en las casas, pero solo previo depósito monetario y expidiendo una nómina jurada que puedan presentar los párrocos ante los visitadores. Este había sido el caballo de batalla de los sínodos españoles del siglo XVII, porque significaba el fracaso de hacer coincidir el matrimonio, que podía ser una ceremonia discreta en una casa, con la misa nupcial, con la bendición o velación de la pareja en la iglesia. Esta situación se siguió manteniendo en el tiempo. Si analizamos la documentación del siglo XIX, como es el Tratado de Matrimonio que realiza Carbonero y Sol, quien establece en el libro segundo, capítulo 13, planteamientos vistos en siglos anteriores. Para celebrar legítimamente el matrimonio, que es al mismo tiempo que sacramento un contrato, se necesitan, como para la recepción de todos los sacramentos y todos los contratos, ciertos requisitos previos que garanticen la validez del contrato y la santidad del sacramento, para que éste no sea profanado. Entre los requisitos necesarios, como prioritarios, figura el mutuo consentimiento, la edad canónica del contrayente y el certificado de soltería o viudez. De los requisitos secundarios hay de 2 tipos, los dirimentes y los impidientes. Los primeros anulaban la validez del matrimonio, los segundos no la anulan, pero sí lo convierten en ilícito. El tipo de expediente que nosotros vamos a ver tiene un patrón común, es decir, se tratan por un lado de matrimonios celebrados en una parroquia distinta a la feligresía de uno de los contrayentes o de fallecimientos acaecidos en una feligresía foránea a la que es natural el difunto y por tanto el párroco no puede por sí solo determinar la soltería o viudez de los solicitantes. De este modo, un expediente que puede ser ordinario tramitado directamente en la parroquia se va a convertir en un expediente extraordinario, es decir, tiene que pasar a través de vicaría de justicia y ser visto por el provisor del obispado. Precisamente el resultado de esto último es la razón que justifica la existencia de un volumen documental tan grande inserto en la documentación administrativa de la curia diocesana y separado del fondo parroquial. Como consecuencia de la creación del nuevo obispado de San Cristóbal de la Laguna en 1819, llega unos años más tarde, procedente de Las Palmas, esta documentación que pertenecía a la curia, formando parte del archivo histórico diocesano donde hoy se conserva,
dentro de una subserie denominada solterías y viudedades, pertenecientes a la serie de dispensas matrimoniales. Con todo, quedan en manos de la vicaría los casos más complicados, aquellos en que uno de los contrayentes, generalmente el varón, había estado fuera de la parroquia de la que es natural más de 6 meses, siendo incluido después de este periodo bajo el epígrafe de personas ambulantes y vagabundos sin domicilio fijo. La palabra vago se aplica en este sentido más primitivo y más genuino, es decir, al hombre o mujer que anda de una parte a otra sin determinación a ningún lugar y por tanto carece de domicilio fijo, lo cual es una circunstancia que dificulta su fe de soltería, indispensable para contraer matrimonio. Los expedientes de soltería y de viudedad se definen tipológicamente en el siglo XVII, poseyendo una estructura que se inicia con una solicitud realizada por él o la solicitante o alguien en su nombre y con poder para ello, seguido de la autorización del vicario, los interrogatorios de los testigos de parte, junto con la declaración de él o la solicitante para concluir con una resolución. A esta documentación básica se puede adjuntar otra cuando se considera necesaria, como son las partidas de bautismo de algunos de los solicitantes en su lengua materna, en los expedientes de soltería, para demostrar su naturaleza extranjera, y la partida de entierro de la persona de la que se desea ser declarado viudo. En otros casos, la demostración de soltería la realiza, cuando la demostración de soltería la realiza un natural de Canarias que ha vivido mucho tiempo fuera, no se incluye la partida de bautismo, la cual es sustituida por la información que se aporta en las declaraciones juradas que hacen los testigos. A pesar de la existencia de una práctica común, no todos los expedientes siguen la misma estructura, pues en determinadas circunstancias los peticionarios aportan documentos que acreditan directamente su soltería o viudedad. Generalmente dichos expedientes suelen constar de una solicitud, es decir, el documento que permite tener una primera toma de contacto con los datos personales del solicitante de una manera muy somera. En el caso de la soltería depende de si la condición del solicitante es extranjero o es natural de las islas. En el primer caso, la creación del expediente se justifica por sí misma. En el segundo, solo realizan la solicitud aquellos que hubiesen permanecido durante algún tiempo fuera. En el caso de los expedientes de viudedad, llamados en ocasiones de viudez, son tramitados mayoritariamente por mujeres cuyos esposos, bien por ser emigrantes o bien por su ocupación, se embarcaron en busca de una vida mejor, no volviendo a saber de ello. Esto deja a la mujer en una situación de indefensión al no poder volver a casarse por peligro de ser declaradas bígamas, ni tener pareja visible por ser declaradas amancebadas, viéndose abocadas en los casos extremos a la prostitución. Aquí tienen el ejemplo de una solicitud. Tienen en la parte superior el solicitante, que es Diego Gio del Nuevo Castillo, un tratante que es natural de Córdoba. Tiene también su firma en la parte inferior de la foto. Este documento luego pasa a ser visto por el vicario, visitador o juez de las 4 causas, quien lo remite al párroco de la vecindad y al notario del lugar para que dé fe de las declaraciones de los testigos. Fíjense en la parte superior izquierda, tiene la palabra abreviada remisión, que es, digamos, el trámite de lo que hemos explicado ahora mismo, pues hecho por escrito, digamos, dando conformidad a que se inicie el expediente. Luego vendría la declaración de los testigos, testigos siempre de parte. Normalmente suelen ser entre 2 y 6. Eran aportados por el aspirante a obtener la licencia y debía presentarse ante el beneficiario, notario o párroco y contestar a una serie de preguntas en las que se hacía constar de que conocía al solicitante y se tenían conocimiento de que estuviese casado o había dado palabra de matrimonio. A través de ellos nos permiten conocer no solo la naturaleza, vecindad o residencia del solicitante, sino datos personales de su vida: nombre, apellidos, naturaleza de sus padres, la fe que practicaban, su trayectoria vital, a través de los viajes y los trabajos realizados. Aquí tiene la declaración como testigo de Antonio González, lo tienen en la 4ª línea por persona para abajo, dentro del expediente de soltería de Antonio Leal, marinero, que era natural de Lisboa. Luego iría la declaración del solicitante, es decir, realmente es una parte más de los interrogatorios, siempre va al final, y permite conocer en primera persona su origen, su filiación, edad, lugares en los que ha vivido,
dedicación profesional y un testimonio expreso de cómo es persona libre y no ha dado palabra de matrimonio. Digamos que para los genealogistas es la declaración, esta parte del solicitante, la más interesante, claro, porque lo tienen en la parte superior derecha, izquierda, perdón, la palabra declaración. Empiezan siempre con la data tópica y crónica, es decir, el lugar y la fecha en que se está haciendo el interrogatorio, y luego en cada uno de esos párrafos son la contestación a las distintas preguntas. En la primera pues siempre va a ser alusión a lo que serían básicamente sus datos personales, es decir, nombre, apellido, quiénes son sus padres, la naturaleza y vecindad que tiene, así como algunos datos sobre su religión, por ejemplo. Y luego en el segundo ya habla de su trayectoria vital, es decir, ya empieza a explicar todo el recorrido que ha hecho a lo largo de su vida, desde que sale de su población natal hasta la actualidad. Junto a estos datos, posteriormente se solía incluir un informe del párroco, sobre todo si residía en algún pueblo distinto a la capital, a la vez que en principio de manera ocasional y luego de manera frecuente se citaba a la persona con la que se le deseaba contraer matrimonio y se incluía el certificado de bautismo. Realmente los informes es una documentación complementaria y no siempre era necesario que figurara. En principio ni siquiera aparecen, es a partir de finales del siglo XVII cuando empiezan a aportar datos complementarios, como los que he dicho. Empiezan a dar datos ya de con quién se va a casar e incluso hablan de datos de naturaleza, vecindad de la futura novia, en muchas ocasiones quiénes son sus padres y lugar de naturaleza y vecindad. Y luego en muchos casos también empiezan a aparecer los certificados de partidas de bautismo. Finalmente, y para dar conclusión al expediente, era necesario un auto final o licencia del provisor que declarara la soltería o viudez del solicitante. Ya con la firma del provisor y del notario. Para la realización de este trabajo se han catalogado 936 expedientes en un marco cronológico que abarca de 1615 a 1800, los cuales antes ocupaban las unidades de instalación rotuladas con los números del 1 al 11 de la subserie documental que dentro del Archivo Histórico Diocesano se denominan solterías y viudedades, incluidas en la serie de dispensas matrimoniales. Organizado por siglos, observamos que contamos con una cantidad relativamente pequeña de solicitudes pertenecientes al siglo XVII, es decir, solo 2 legajos, que equivalen a unos 195 expedientes. Por un lado, frente al siglo XVIII, formado por 9 legajos y 765 expedientes. En el lado derecho les he puesto una tabla con los legajos enumerados, las fechas extremas que abarcaban y el número de expedientes que encontramos en su interior. Consideramos que este número de expedientes es notablemente inferior al que en teoría deberían haberse generado debido a la densidad poblacional. Como ejemplo, apuntar que para el periodo de nuestro estudio apenas se conservan 244 expedientes de individuos foráneos, no pertenecientes a la Corona de Castilla, un dato a todas luces escaso en comparación con los matrimonios que se efectuaron en las islas en ese mismo periodo. Según Alejandro Seranescu, solo en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife contrajeron matrimonio 225 europeos entre 1701 y 1750. Lo mismo ocurre en el Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas, encontrando que para el periodo comprendido entre 1600 y 1820, según Brito González en su estudio titulado Los extranjeros en las Canarias Orientales en el siglo XVII, se tramitaron solo 173 expedientes. Esta gráfica nos permite ver el crecimiento irregular que existe. Fíjense cómo para el periodo de 1615 a 1672, que sería el legajo primero, encontramos un pico de solamente 109 expedientes. Y luego, en vez de aumentar, lo que hace es disminuir, no alcanzando el punto más alto hasta 1759, con 120 solicitudes. Con los datos referidos, consideramos que la documentación que ha llegado a nosotros es a todas luces incompleta.